Hay momentos en la historia donde lo que damos por sentado debe ser cuestionado, donde aquello que nos enseñaron desde pequeños, lo que repetimos año tras año sin pensar, lo que vestimos de tradición y envolvemos con devoción, debe ser expuesto a la luz. Y no para destruir la fe, sino para purificarla. No para atacar las creencias, sino para desenterrar la verdad. Esta es una de esas ocasiones. Cada año, millones de personas alrededor del mundo se detienen durante unos días para conmemorar la Semana Santa. Calles llenas de procesiones, altares cubiertos de flores, imágenes cargadas sobre hombros, cánticos que se elevan en el aire, lágrimas que brotan con sinceridad, y todo con el nombre de Cristo, como estandarte. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente todo eso? ¿Qué hay detrás de cada símbolo, cada rito, cada celebración que asociamos con la pasión, muerte y resurrección de Jesús? La mayoría no lo hace, no porque no les importe, sino porque nunca se les dijo que había algo que cuestionar. Porque desde niños aprendieron que Semana Santa era sagrada, intocable, una verdad tan establecida que pensar diferente parecía casi una ofensa. Pero el problema no es la devoción, el problema es la mezcla de verdad con error, de escritura con tradición humana, de luz con sombra, porque sí, hay una historia detrás de la Semana Santa que pocos conocen, una historia que no comienza en el Monte Calvario, ni en el aposento alto, ni en el huerto de Getsemaní, sino en siglos más antiguos, en culturas más lejanas, en religiones paganas que nada tenían que ver con el Dios de Israel. Y es esa historia la que muchos han preferido callar. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda. Porque cuando la luz alumbra, las raíces, algunas ramas deben ser cortadas. Porque cuando el origen de algo revela contaminación, el sistema entero tambalea. Y porque confrontar eso es arriesgarse a perder algo: reputación, tradición, costumbre, comunidad. Pero, ¿de qué sirve aferrarse a lo que está edificado sobre arena? En los primeros siglos del cristianismo no había Semana Santa. No había palmas, ni imágenes, ni tronos dorados, ni fiestas religiosas sincronizadas con los equinoccios. Había una comunidad perseguida, oculta, viviendo la fe con temor reverente, recordando la muerte y resurrección de Cristo con sencillez, con pan y vino, con oración y doctrina. No necesitaban más, pero a medida que la Iglesia fue creciendo y mezclándose con el Imperio Romano, comenzaron los compromisos, las concesiones, los sincretismos. Roma era una máquina de absorber culturas. No destruía las religiones conquistadas, las adaptaba. Y con el cristianismo hizo lo mismo. A medida que el cristianismo se institucionalizó, comenzaron a adoptarse fiestas paganas y darles nuevo significado. Fiestas como la celebración de Ishtar, diosa de la fertilidad, y la primavera, que con el tiempo se fue fusionando con la conmemoración de la resurrección de Cristo. De hecho, en inglés aún se conserva el nombre, Easter. Y aunque muchos cristianos sinceros lo ignoren, los símbolos que rodean esta festividad, el huevo, el conejo, las flores primaverales, no tienen su raíz en el Evangelio, sino en cultos antiguos precristianos. Pero no solo se trata de símbolos, se trata de un sistema entero de adoración que fue poco a poco tomando forma, mezclando lo verdadero con lo falso, lo puro con lo impuro. Se le asignaron fechas fijas a eventos que, en la Biblia, no tienen una cronología exacta. Se comenzó a dramatizar la pasión de Cristo como si fuera una obra. Se construyeron imágenes, se diseñaron rituales, se definieron días santos, pero nada de eso fue ordenado por Cristo. Nada de eso fue practicado por los apóstoles. Nada de eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces surge la pregunta: ¿por qué lo hacemos? Y más aún, ¿por qué lo defendemos con tanta fuerza? Porque amamos lo familiar, porque asociamos nuestras emociones espirituales con las formas que nos enseñaron, porque confundir tradición con verdad es fácil y cómodo,
Pero Dios no nos llamó a la comodidad, nos llamó a la verdad. Y la verdad a veces duele. No estamos diciendo que todo aquel que celebra Semana Santa está en pecado consciente. No. Hay mucha gente que lo hace desde un corazón sincero, que llora al ver una cruz, que se quebranta al recordar el sacrificio de Cristo. Pero la sinceridad no sustituye la verdad, porque uno puede estar sinceramente equivocado. Y cuando la luz de la Escritura alumbra, el corazón humilde responde con arrepentimiento y obediencia. Cristo no nos dejó imágenes, nos dejó su palabra. No nos mandó a dramatizar su muerte, sino a proclamarla. No nos llamó a venerar objetos, sino a vivir una vida santa. La verdadera Pascua, la que celebró Jesús con sus discípulos, no se parece en nada a lo que hoy conocemos como Semana Santa. La verdadera resurrección no necesita incienso ni procesiones, porque se manifiesta en una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Y entonces llegamos a un punto incómodo, porque si muchas de las cosas que hacemos cada año no tienen origen en la Escritura, sino en el paganismo antiguo, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo ignoramos? ¿Lo justificamos? ¿Lo espiritualizamos para que no moleste? ¿O nos detenemos, evaluamos y volvemos a las sendas antiguas, a lo simple, a lo puro, a lo verdadero? Este mensaje no es popular, nunca lo ha sido, porque va en contra de siglos de tradición, pero es necesario, porque Cristo no vendrá por una iglesia entretenida en rituales vacíos. Vendrá por una iglesia sin mancha, sin mezcla, sin contaminación. Quizás este es el momento en el que Dios está removiendo tus cimientos, no para destruir tu fe, sino para reconstruirla, para limpiarla de todo lo que el sistema humano ha añadido, para que puedas volver a la cruz sin distracciones, a la tumba vacía sin folclore, a la resurrección sin supersticiones. Este no es un llamado al juicio, sino al despertar, a abrir los ojos, a examinarlo todo, como dice la Escritura, y retener lo bueno, a dejar lo que no edifica, a salir de Babilonia si es que todavía queda algo de ella en nuestros templos, en nuestros calendarios, en nuestras prácticas, porque si Él murió para darnos libertad, no podemos seguir celebrando desde la esclavitud, y si Él resucitó para darnos vida, no podemos seguir adornando tumbas con costumbres muertas. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir tal vez sacuda lo que siempre diste por cierto, pero también puede llevarte a un nivel más profundo de entendimiento, de fe, de compromiso, porque cuando conoces la verdad, ya no puedes volver atrás. Y ahora que la tierra ha comenzado a temblar bajo nuestros pies, es momento de mirar de frente lo que por siglos se ha mantenido velado tras un manto de religiosidad. No es casualidad que muchos creyentes nunca hayan indagado más allá de lo que les enseñaron en la infancia. No es casualidad que las grandes celebraciones de Semana Santa se parezcan más a un espectáculo que a una genuina adoración en espíritu y en verdad. Lo que está ocurriendo es el resultado de siglos de manipulación espiritual, de estrategias cuidadosamente tejidas para mezclar la verdad con el engaño. No es conspiración, es historia. Y la historia, cuando se estudia con ojos abiertos, revela patrones que se repiten. Roma, la madre de tantas costumbres religiosas, vio en el cristianismo no solo una fe, sino una oportunidad, una herramienta de control, un vehículo para unificar a un imperio dividido. Y como todo poder que no está sujeto a Dios, empezó a moldear la fe a su imagen y semejanza. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, no lo hizo por convicción espiritual, sino por conveniencia política. El objetivo era claro: fusionar lo pagano con lo cristiano para apaciguar tensiones. Así, se introdujeron fechas sagradas que coincidieran con festivales paganos, se reinterpretaron símbolos y se santificaron prácticas que, bajo la luz de Miselius, las Escrituras jamás deberían haberse considerado santas.
El equinoccio de primavera, por ejemplo, era un momento clave en las religiones de fertilidad. Celebraban el renacer de la naturaleza, el triunfo de la vida sobre la muerte, el retorno del sol. Ishtar, Astarte, Cibeles, todas diosas asociadas con esta estación. Y al cristianismo institucionalizado le resultó oportuno que la resurrección de Cristo se asociara con esos mismos días. Pero lo que parecía una adaptación cultural era en realidad una distorsión espiritual. Y así fue como se construyó una Semana Santa sobre una base impura, con estructuras religiosas que no tienen sustento bíblico, con prácticas que no reflejan el Evangelio, sino la religiosidad sin poder. Las procesiones, los días de guardar, las penitencias, las imágenes sacadas en hombros, los actos de dolor físico para honrar a Jesús. ¿De dónde salieron? ¿De la cruz? ¿De las epístolas? ¿Del ejemplo de los apóstoles? No. Surgieron de una mezcla con rituales paganos que glorificaban el sacrificio humano, la idolatría y la manipulación emocional. Y aún así, se nos dijo que eso era cristianismo. La verdadera adoración a Dios no necesita adornos teatrales, no necesita sangre artificial ni dramatizaciones, no necesita reproducir una crucifixión cada año. Lo que necesita es un corazón rendido, una vida transformada, una obediencia radical a la verdad de su palabra. Pero eso es menos popular. Eso no genera turismo ni agendas culturales. Eso no vende. Y mientras tanto, millones de personas cada año caminan con solemnidad por las calles, sin saber que están replicando costumbres antiguas que Dios mismo abominó. Se prosternan ante estatuas, cantan a imágenes de madera y yeso, lloran ante un Cristo muerto, sin vivir para un Cristo vivo, y lo hacen pensando que están honrando a Dios, cuando en realidad están atrapados en un sistema que deshonra su santidad. La Escritura es clara. No te harás imagen, ni ninguna, semejanza de lo que esté arriba en el cielo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero en Semana Santa, esas palabras parecen olvidarse. Se repiten actos, se recitan fórmulas, se prenden velas, como si se pudiera agradar a Dios mediante rituales humanos, como si la salvación dependiera de un calendario litúrgico. Y lo más trágico es que muchos pastores lo saben. Muchos líderes religiosos conocen este origen oscuro. Saben que esas prácticas no vienen del Evangelio, sino del sincretismo. Pero no lo dicen, no lo denuncian. ¿Por qué? Porque hacerlo significa perder feligreses, significa ser rechazado por las instituciones, significa nadar contra la corriente de siglos, y es más cómodo callar. Pero la verdad no puede seguir siendo encadenada. No puede seguir escondida bajo tronos dorados ni túnicas de ceremonia, porque hay un remanente, hay una generación que está despertando, que está leyendo la Biblia sin filtros religiosos, que está cuestionando lo que antes aceptaba ciegamente, que está buscando al Dios verdadero, no a la tradición construida por hombres. Esta generación no se conforma con lo superficial, no, busca espectáculo, busca verdad, y está dispuesta a pagar el precio por ella, porque sabe que la fe que no confronta no transforma, que el Evangelio que no incomoda no es el verdadero, que Jesús no murió para que construyéramos una religión basada en rituales vacíos, sino para hacernos libres, verdaderamente libres, y esa libertad comienza cuando abrimos los ojos. Cuando preguntamos, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Qué dijo realmente Jesús sobre estas cosas? ¿Por qué los primeros cristianos no hacían estas prácticas? ¿Por qué se nos pide repetirlas hoy con tanta insistencia? Porque todo lo que viene de Dios resiste la prueba de la palabra. Todo. Y todo lo que no viene de Él debe caer. Muchos no lo soportarán, se ofenderán, llamarán fanáticos o extremistas a quienes se atrevan a cuestionar las estructuras. Pero no es fanatismo, es fidelidad, no es rebeldía, es reverencia, porque si el templo está lleno de ídolos, alguien tiene que volcar las mesas.
Y si la casa de Dios se ha vuelto un mercado de emociones religiosas, alguien tiene que limpiar el lugar. Cristo no vino a establecer una Semana Santa. Vino a derribar lo viejo y traer el nuevo pacto. Vino a rasgar el velo, no a que cosiéramos uno nuevo con tradiciones humanas. Vino a buscar adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no en procesiones y liturgias. Y ese clamor sigue resonando hoy. En medio del ruido de los tambores, de las campanas, del incienso, de los cantos, hay una voz que llama: sal de ella, pueblo mío, sal de la confusión, sal del sistema, sal del ritualismo, sal de lo que no tiene vida, y vuelve al primer amor, a la pureza de la cruz, a la sencillez del Evangelio. Esta es la lucha del alma, entre lo que nos enseñaron y lo que Dios revela, entre la tradición de los hombres y la palabra eterna, entre una semana de actos religiosos y una vida entera de obediencia verdadera. ¿Y tú? ¿A cuál obedecerás? El tiempo ha pasado. Los ecos de la verdad que se han desenterrado ya no son fácilmente ignorados. En este momento, cuando te detienes a pensar en todo lo que has oído, es imposible no sentir el peso de lo que se está revelando. ¿Cómo reaccionamos cuando la realidad nos golpea tan fuerte? Cuando todo lo que hemos conocido, todo lo que hemos practicado, todo lo que hemos creído, se enfrenta a una dura verdad. ¿Realmente estamos caminando en la dirección correcta? ¿Realmente estamos siguiendo los pasos de Cristo? ¿O solo estamos arrastrándonos por un camino que ha sido cubierto de adornos, rituales y tradiciones humanas? Cuando una semilla de duda ha sido plantada, no se puede simplemente ignorarla. Empieza a germinar, a crecer, a tomar raíz. No hay vuelta atrás cuando uno se da cuenta de que lo que ha sido dado por cierto durante generaciones es en realidad un eco de algo ajeno al Evangelio. Un eco de algo que, aunque encubierto en la piedad y el fervor, está lejos de la pura enseñanza de las Escrituras. Pero el verdadero peligro no está en la duda. El verdadero peligro es el orgullo, el deseo de permanecer ciego ante lo que es evidente. A menudo, el corazón humano prefiere la comodidad de la ignorancia antes que enfrentarse a una verdad incómoda. Así, nos aferramos a lo que conocemos, a lo que nos fue enseñado, a lo que nos da seguridad, incluso si esa seguridad es una mentira construida sobre siglos de distorsión. Y sin embargo, si alguna vez esperamos vivir la verdadera vida que Cristo prometió, esa mentira debe ser derrumbada. La muralla que ha estado entre nosotros y una fe auténtica debe caer. Y esto es lo que estamos presenciando, la revelación de una verdad que fue ocultada bajo capas de religiosidad humana. La confusión no comenzó hace 100 años, ni siquiera 1000 años. Comenzó cuando el cristianismo se convirtió en una herramienta del poder político, cuando el reino de Dios fue confundido con el reino de los hombres. Desde ese momento, el cristianismo comenzó a ser lavado y reconfigurado según los deseos y las agendas de aquellos que buscaban controlar. Y lo peor es que no lo hicieron con malicia en todos los casos. Lo hicieron porque pensaban que estaba bien. Se creyeron justificados. Pero de nada sirve tener buenas intenciones si el resultado es una desviación del camino estrecho. Al mismo tiempo, hay un temor en los corazones de aquellos que se atreven a mirar esta verdad de frente. El temor de perder lo conocido. El temor de ser vistos como radicales. El temor de ser señalados como aquellos que cuestionan las tradiciones que se han practicado durante generaciones. Pero, ¿acaso no fue el mismo temor el que mantuvo a tantos de los antiguos fariseos en la oscuridad, aferrándose a su religiosidad vacía mientras rechazaban al Mesías cuando vino? El temor de cambiar, de movernos de lo conocido a lo desconocido, es la misma trampa que atrapó a generaciones de personas que preferían la seguridad de sus tradiciones que la libertad que se encuentra en la verdad completa y no diluida. Y es ahí donde muchos se sienten atrapados. Sabemos que la verdad requiere sacrificio. Sabemos que tomar decisiones que van contra la corriente, que cuestionan lo establecido, puede ser costoso.
Pero hay algo más en juego: nuestra adoración, nuestra relación con Dios, nuestra verdadera libertad. Porque lo que se pierde al no confrontar la verdad no es solo una tradición, es el acceso mismo a la pureza del Evangelio, la pureza de la cruz, la pureza de un Cristo que no fue adornado con ceremonias, sino que murió en una cruz desnudo, sin adornos, sin ostentaciones, sin pompa. La pureza de un cristianismo que no necesita de templos adornados para ser verdadero, sino de corazones rendidos y de vidas transformadas. Hoy muchos se preguntan si es posible recuperar esa pureza, si es posible volver atrás y quitar todo lo que ha sido añadido a la obra de Cristo. Y la respuesta es, en muchos casos, sí. Pero no es fácil. El camino de regreso no está pavimentado con las mismas comodidades. El regreso a la verdad de la cruz requiere que deshagas lo que has acumulado con el tiempo. Requiere que dejes atrás tus ideas preconcebidas y tus hábitos religiosamente formados. Requiere una total rendición, una total entrega. Requiere que dejes de confiar en lo que los hombres han hecho en nombre de Dios y comiences a confiar en lo que Dios ha hecho por ti. Así que, mientras muchos siguen adelante, manteniendo las festividades con sus rituales y costumbres, algunos se detienen. Algunos se preguntan, ¿es esto lo que realmente celebró Cristo? ¿Es esto lo que Él quería para su iglesia? Y cuando esa pregunta es planteada con sinceridad, no hay forma de volver a mirar atrás. El conocimiento, una vez adquirido, ya no puede ser ignorado. La verdad, cuando se revela, arde en el corazón de aquel que está dispuesto a escucharla. Pero esto es solo el comienzo, porque el verdadero desafío no es solo saber la verdad. El verdadero desafío es vivir conforme a ella. Y esa vida transformada comienza con un solo paso: decidir si continuarás caminando por el camino de las tradiciones humanas o si te atreverás a caminar en la luz de la Escritura, sin los filtros de la religiosidad vacía, buscando no lo cómodo, sino lo que realmente glorifica a Dios. Por supuesto, muchos estarán en desacuerdo. Muchos seguirán defendiendo las costumbres que han sido tan profundamente enraizadas. Y eso está bien, porque el amor por la verdad no significa forzar a los demás a ver lo que tú ves, sino tener el valor de caminar tú mismo en ella, sin importar el costo. Porque lo que está en juego no es tu aceptación en la sociedad religiosa, sino tu fidelidad a aquel que te llamó a la libertad. Ahora que te has enfrentado a una verdad que muchos prefieren ignorar, ahora que has visto más allá del velo de la tradición, la cuestión es simple: ¿qué harás con lo que sabes? La indiferencia no es una opción. No podemos volver a ser los mismos una vez que conocemos lo que está en juego. Y, por lo tanto, la pregunta persiste en cada uno de nosotros: ¿serás transformado por esta revelación o seguirás adelante como si nada hubiera cambiado? Finalmente, cuando todo se ha dicho y hecho, llega el momento de hacer una elección. Lo que has escuchado, lo que has reflexionado, lo que te ha sido revelado, no puede ser simplemente una conversación intelectual. No puede quedarse en una discusión sobre hechos históricos, sobre rituales pasados, sobre la mezcla entre lo puro y lo impuro que ha impregnado tantas de nuestras tradiciones religiosas. Lo que ahora está frente a ti es algo mucho más profundo, algo que trasciende la historia, que se mueve al corazón de la misma razón por la cual naciste, respiraste y fuiste creado, la verdad de tu relación con Dios. Porque la verdad, aunque incómoda, siempre nos lleva a un cruce de caminos. No hay forma de que podamos mirar atrás después de haber conocido la verdad. No hay forma de que podamos quedarnos quietos cuando la verdad toca nuestra vida. Tal vez al principio fue solo una semilla de duda, algo que no querías escuchar. Tal vez al principio pensaste que lo que escuchabas era una exageración, pero ahora, si eres honesto contigo mismo, sabes que lo que se ha mostrado no es algo que se pueda ignorar. Es un llamado, un grito en el desierto, una invitación a salir de la comodidad de las falsas seguridades y enfrentarte al desafío de la autenticidad.
Y esa autenticidad es lo que Cristo vino a ofrecernos. Un cristianismo genuino, una vida llena del poder del Espíritu Santo, una vida que no se basa en rituales vacíos, en costumbres impuestas, ni en prácticas externas que no reflejan lo que está en el corazón. El cristianismo de Cristo, el cristianismo que los apóstoles predicaron, no era un cristianismo de adornos ni de celebraciones que tenían más que ver con la cultura que con la pureza del Evangelio. El cristianismo verdadero no viene con adornos dorados, no viene con tronos ni imágenes. Viene con una cruz, viene con una tumba vacía, viene con una vida transformada. Y esa transformación es la que se nos ofrece hoy. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo respondemos? Es fácil seguir el camino de lo conocido, el camino que nos lleva por la ruta cómoda, la ruta tradicional. Es fácil seguir las multitudes, mantenernos dentro del sistema que nos promete seguridad en nuestras creencias, aun cuando sabemos que esas creencias están contaminadas. No requiere valentía seguir lo que todos los demás siguen. No se necesita mucha fe seguir las costumbres que nos fueron impuestas desde pequeños. Pero lo que es fácil rara vez es lo que nos lleva al propósito de Dios. Y lo que es popular a menudo es lo que aleja a las personas de la verdadera relación con Cristo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué seguimos celebrando algo que no tiene base en la Escritura? ¿Por qué seguimos envolviendo nuestra adoración con las mismas prácticas que los cristianos de los primeros siglos nunca conocieron? Y quizás, lo más importante, ¿por qué seguimos dándole espacio a una mentira que ha sido tan cuidadosamente disfrazada de verdad durante siglos? Porque hay un temor al cambio. Porque cambiar significa desafiar no solo las tradiciones, sino también nuestra propia identidad. Si cuestionamos la Semana Santa tal como la conocemos, si comenzamos a desmantelar los rituales que rodean esta celebración, ¿qué queda? ¿Quiénes somos si quitamos las capas de lo que hemos creído que es cristiano, pero que no se sostiene frente a la luz de la Biblia? Este es el reto más grande de todos, vernos a nosotros mismos como realmente somos. Ver nuestras creencias no a través de los ojos de la tradición, ni a través de lo que nos fue enseñado sin cuestionarlo, sino a través de los ojos de la verdad revelada en la palabra de Dios. Y eso, amigos, no es algo fácil. Esto requiere valentía, requiere una disposición a ser transformado, a dejar ir lo que siempre pensaste que estaba bien para abrazar lo que Dios realmente quiere para ti. Porque vivir en la verdad no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso constante de despojarse de lo viejo y revestirse de lo nuevo. Es un camino de arrepentimiento, de quebrantamiento, de lucha interna. Y si algo ha quedado claro, es que este proceso no es para los débiles de corazón. El cristianismo verdadero no es un cristianismo que simplemente sigue las corrientes de la cultura, que se adapta al entorno y se acomoda a las expectativas del mundo. El cristianismo verdadero es aquel que desafía la cultura, que confronta las mentiras, que se alinea con la voluntad de Dios a pesar de la oposición, de la crítica y del sacrificio que pueda requerir. El cristianismo verdadero es el que no teme ver lo que se ha hecho en nombre de la fe, pero que tiene la valentía de decir: esto no es lo que Cristo enseñó. Esto no es lo que Él quiere para su iglesia. Esto no es lo que Él ordenó. Y lo peor de todo es que muchos no lo ven porque las sombras son alargadas, porque el brillo de las tradiciones es engañoso. Pero una vez que se descubre la verdad, no hay forma de ocultarla nuevamente. La verdad siempre vence a la oscuridad, así que en este momento de tu vida, ¿qué harás? ¿Seguirás aferrándote a lo que te fue enseñado, incluso si eso significa vivir en una mentira? ¿O estarás dispuesto a abandonar lo que es familiar y enfrentar la incomodidad de lo desconocido? ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que te han dicho que es correcto para abrazar lo que realmente dice la Escritura, sin adornos ni tradiciones añadidas? Hay una oportunidad ante ti, una oportunidad de ser parte de una generación que no se conforma con lo superficial, sino que busca
lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es santo. Una generación que se levanta no para defender costumbres humanas, sino para defender la verdad del Evangelio, sin adornos, sin compromisos, sin concesiones. Una generación que es dispuesta a enfrentar las críticas, la oposición y la incomodidad por amor a Cristo, y no se trata de rechazar todo lo que ha sido hecho en el pasado, sino de rechazar lo que es falso, lo que no honra a Dios, lo que desvirtúa el mensaje de la cruz. No se trata de renunciar a la devoción, sino de purificarla. No se trata de quitar la Semana Santa, sino de devolverle su verdadero significado, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No como un ritual, sino como una realidad viva que transforma vidas, que cambia corazones, que produce verdadera adoración, porque si hay algo que el Evangelio nos enseña, es que la verdadera adoración no es un espectáculo. La verdadera adoración es una vida rendida, una vida transformada, una vida que honra a Dios en espíritu y en verdad. Y es esta adoración, libre de rituales vacíos y de tradiciones humanas, lo que Dios busca. Ahora te enfrentas a una decisión. No puedes quedarte en la indecisión. No puedes continuar ignorando lo que has aprendido. La verdad ha tocado tu corazón y ahora te invita a ser transformado. ¿La recibirás? ¿O dejarás que el temor, la comodidad o el orgullo te impidan abrazar lo que Dios tiene preparado para ti? El camino hacia la verdadera libertad comienza cuando dejamos atrás las mentiras y nos atrevemos a caminar en la verdad. No es fácil, pero es el único camino que vale la pena recorrer, porque al final la verdad siempre nos llevará a la cruz, y en la cruz encontramos la única salvación.